densitómetro, ¿no? No se busca la osmolaridad porque los vómitos muy caros no existen, pero sí un densitómetro y hay relación entre la densidad y la osmolaridad de la orina. Muy bien, entonces la respuesta es la concentración se mantiene todavía cuando el problema es solamente prerenal. Pero si ya hay daño del túbulo renal, ergo ya no va a haber concentración. Y por lo tanto, la orina sale con tendencia a ser hipotónica. ¿Qué densidad? La densidad de ustedes en la mañana promedio 1020 para arriba. Ya que póngale 1015, 1008, a 1010 que acumulamos, ¿no? Ya no hay concentración de la orina. Muy bien. En el sedimento le expliqué que en el sedimento vamos a encontrar glóbulos rojos cuando es un problema renal, glóbulos rojos, glóbulos blancos y cilindros. Cuando es un problema prerenal, generalmente no hay nada. Es la orina limpia, solamente concentrada. La orina, ya saben, cuando es prerenal, sodio es 20 microlitros abajo. Y cuando es un problema renal, 20 para abajo. ¿Correcto? Y la fracción ya hemos referido. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que el potasio estaba en 5.3, 5.5? ¿Verdad? Muy bien. Normalmente el potasio es ¿cuánto es lo normal? 3.5 a 5. ¿Correcto? Entonces, este paciente con 5.3 o 5.5 ya estaba en un estadio de hipercalemia. Peor aún, tengo hipercalemia y la orina me ha bajado a 200. Y aunque yo no coma, yo produzco potasio. Producto del metabolismo, ¿no? Y entonces va a haber un problema, el pronóstico no es bueno, porque se supone que ese potasio va a ir subiendo. Y de un estado de hipercalemia leve pasamos a moderado o a severo. Ahora que escuchemos la expresión de los seminarios, aprenderemos más. ¿Y por qué tan talaraca, entre comillas, cuando tengo hipercalemia? Vamos a hacer. Entonces, el peligro de la hipercalemia desde ya, ¿cuál es? ¿Va a actuar en el cerebro? ¿Va a actuar en el intestino? Va a actuar sobre el corazón. Acuérdense que hay una despolarización del miocardio, hay salida, entrada de potasio, etc. Allí está el problema y puede producir arritmias mortales. Arritmias mortales. Igual la hipocalemia. Así que el potasio es muy delicado en el sentido de que puede dañar al corazón. La respuesta entonces del peligro de una hipercalemia es daño en la función del miocardio, en la cual va a aparecer arritmias mortales graves. Cuando hay hipercalemia, usted va a hacer hipercalemia, ¿verdad? ¿Van a hablar también sobre el manejo? ¿Han considerado hablar sobre el manejo como algo propio de ustedes, como una iniciativa? Pues hay que dar una más definición. Sí, lo que es la severa, la moderada, la leve. En lo que es el EKG. Ya. Muy bien. Entonces, cuando hay hipercalemia, ¿cuál es el objetivo del médico? Bajar el KRP, el potasio. ¿Cómo lo bajo? ¿Y cuál es el peligro? El peligro, insisto, es arritmias cardíacas graves. Para disminuir ese efecto sobre el miocardio, sobre la fibra del miocardio, en todo el planeta Tierra, como se dice, cloruro de calcio. Porque el calcio estabiliza la membrana y entonces de esa manera las arritmias se van alejando, se van controlando. Pero ese es un efecto rápido, momentáneo. ¿Correcto? Calcio. O sea, como cultura general, ustedes que son alumnos, calcio. Ahora, pero el calcio
no está disminuyendo la hipercalemia, solamente está bloqueando la acción del potasio sobre la membrana. Sigo con el potasio alto, por lo tanto sigo expuesto a peligro. ¿Cómo bajo el potasio entonces? La otra es ingresar potasio a la célula, ¿correcto? Ingreso potasio a la célula, pero si ingreso potasio a la célula, va a tener que ser intercambiado por otro cation, ¿correcto? Cuando existe acidosis metabólica, ¿recuerdan? Hidrogeniones elevados en la sangre, ¿no? Hace daño. ¿Y cómo actúa la célula? ¿Cómo se defiende la célula? Ingresa al hidrógeno y lo intercambia por un potasio. ¿Correcto? Ingreso un hidrógeno y elimino un potasio. Por eso es que en la acidosis metabólica uno tiende a tener hipercalemia, que es transitorio. Cuando sucede una alcalosis metabólica, ¿cómo está el hidrógeno en la sangre? ¿Aumentado o disminuido? En una alcalosis. Aumentado. Disminuido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la célula? Elimina un hidrógeno y absorbe un potasio. Como sé que es una respuesta de homeostasis normal, absorber el hidrógeno, el potasio, eliminar el hidrógeno para elevar mi hidrógeno y salir de esa alcalosis, ¿no? Eso da lugar a que el médico, conociendo eso, ¿qué hace? Alcaliniza al paciente. ¿Cómo? Bicarbonato de sodio 8.4%, unas 40-60 mil equivalentes y ya. Y de esa manera, al alcalinizar, estoy yo creando ese intercambio, ¿verdad? Estoy ingresando potasio y está saliendo hidrógeno para la parte alcalina. Entonces es una segunda arma. ¿Cuál es la tercera arma que tiene el médico? Entonces uno recuerda cómo es esto del ingreso de la glucosa, ¿no? a las células que tienen receptores de insulina. La glucosa no entra sola, entra a veces con sodio, ¿no? Ingresa también potasio, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago al paciente? Se le da una cantidad X de destroza, aunque sea por si acaso diabético, no me interesa, con una cantidad X de insulina. Y entonces voy a crear una hiperglicemia momentánea, pero con la insulina la voy controlando, pero va a hacer que la glucosa ingrese a la célula. Y si ingresa la glucosa a la célula, va a ingresar potasio. 3 armas que tiene el clínico en una emergencia: el cloruro de calcio, que no baja el potasio, la alcalinización y esta que es el uso de insulina con glucosa. ¿Correcto? Si todo eso falla, bueno, pues ya hay que agarrar y dializarlo. Miren, y si eso falla y sigue el problema del potasio vivo, entonces es muy delicado estar en estado hiperglicémico. Entonces, con eso hemos resuelto estas preguntas de acá. Y al final, como ven ustedes, una falla renal es un estado clínico generalmente una emergencia. Y yo no me puedo ir de la guardia sin que mi creatinina baje y mi paciente esté orinando bien. Porque a medianoche te llaman y ya se conoció el paciente y bueno, el oído duele bastante, ¿no? De hecho. ¿No hay más preguntas, me parece? No. Este caso clínico, para si hay preguntas mejor, el objetivo era motivarlos, ¿no?
ahora sí a la clase teórica, que serán unos 20 minutos para empezar a hacer el seminario, ¿correcto? Empezamos a todo. Y ahora un riñón, estos son los túbulos renales, y las letras, las flechitas con color, nos están refiriendo que cuando hay una necrosis tubular, el epitelio se desnuda, se descama, se sale el epitelio, obstruye el vaso, la luz del túbulo, se producen cilindros, etc. Ya no se puede. Miren, y eso es una necrosis tremenda. Entonces, y esta es una lámina agarrada, una túbula. La siguiente, por favor. Bueno, ya hemos referido lo que es una injuria. Siguiente. Abajo. Por ejemplo, en este caso, esta sustancia de contraste actúa porque deshidrata el riñón al ser humano y porque puede producir nefrotoxicidad directamente. ¿Sí? Nefrotoxicidad directamente. Entonces, la siguiente. Entonces, ahora sí, la definición, injuria renal aguda, uno se acostumbra a decir falla renal aguda, es un síndrome, ¿no?, en el cual hay una alteración de la función, pero que sobre todo se expresa por retención de sustancias linfogrenadas y disminución del débito urinario. La insuficiencia renal aguda no oligúrica, pero tengo insuficiencia renal. La diferencia la hace la no oligúrica es porque yo tengo una milesis promedio de 400 más. ¿Correcto? Son las más frecuentes, bueno, y no dan síntomas porque estoy orinando. Y el paciente se demora a veces en ir al médico. La siguiente. Aquí para referirles falla renal y la posrenal. ¿Cuál sería el problema en la posrenal? ¿Qué dice usted? ¿Qué idea tendría? Ya hemos hablado de la prerrenal, algo de la renal. ¿Qué sería posrenal? Destrucción total del riñón. ¿Ah? Destrucción total del riñón. ¿Destrucción Total del riñón. total del riñón? No. Obstrucción. ¿Fuerte? Obstrucción. Muy bien. Obstrucción, ahora sí, de las vías urinarias. Nunca se hace consultas, a veces los amigos llaman por teléfono y nunca se debe dar consultas por teléfono, ni menos un amigo en promoción, hace como 2, 3 meses me llamó de Estados Unidos, recomendándome a su hermano que dice que se había puesto mal y que no orinaba. Cuando le digo, ¿y dónde está? En la clínica. Entonces ahí le van a hacer todo, le van a evaluar todo. No, pero está mal, no le han dicho que haga nada, que van a esperar que venga el especialista y que no está el especialista de guardia, y todo un rollo de ese tipo. Y le digo, pero mira, a ver, mínimo, siquiera que le hagan una, el señor era de 60 y tantos años, mínimo que le hagan una ecografía, porque que si no orina nada, hay algo, pues, hay algo tremendo. Y ya por la noche llegó el dato, me vuelve a llamar, me dice, sí, me dice, le han hecho una ecografía, ¿y qué le han encontrado? Las cosas que a veces uno dice, pues nunca me va a tocar, pero me toca. Tenía una enfermedad renal de tipo litiásica, de esas coraliformes que le van a enseñar un día, que tapa toda la pelvis, la médula. Un riñón estaba tapado con un coral, y el otro riñón que le funcionaba, ¿no?, para mala suerte desprendió un cálculo y le tapó el ureter. Y se vio en la ecografía. O sea, el riñón que quedaba funcionando se tapó. Hubo un problema de obstrucción de vías urinarias. Entonces la vía urinaria va desde la pelvis renal, el uréter, la vejiga, la uretra, ¿correcto? En ese caso se habla del problema postrenal. Ahora recordemos por qué produciría una falla renal un problema de obstrucción de un riñón, por decirlo. Si hay obstrucción de la vía urinaria, pero el riñón está funcionando bien, el riñón sigue eliminando ¿qué? Su orina, ¿verdad? Y elimina su orina porque el parénquima del riñón está normal y porque el filtrado, el flujo sanguíneo renal está normal.
mal. Y el filtrado se realiza de acuerdo a las presiones que ya saben, hidrostáticas, oncóticas, etc. Pero si yo obstruyo a nivel del urete, porque me da la gana, la orina se obstruye y regresa, ¿correcto? En teoría regresa, o por lo menos las presiones van a aumentar. ¿Qué presión va a aumentar? La presión de la cápsula ¿de qué? De Bowman, que es la que se opone a la presión hidrostática para hacer el filtrado. Y entonces puede llevar a un problema, ¿no?, ya de una insuficiencia renal, ¿no? Esa es más o menos la explicación. Aumento de la presión de la cápsula de Bowman. Está bien, en el espacio de Bowman. Obviamente, igualmente, si está presionando, hay obstrucción, la orina se regresa, se retiene, y la orina, como no, va inundando la pelvis renal y la va aplastando a la corteza. Por cuestión mecánica, de abajo hacia arriba, ¿no? Y va a terminar en una hidronefrosis. Ya cuando tenemos un riñón grande, malogrado, alterado, hidronefrosis, es una falla renal, ¿no? O sea, lo que es un problema de un cálculo simple se convierte en un problema renal. Ese sería el problema obstructivo. Bueno, la siguiente. Entonces, esta es una clasificación, ¿no?, que nos ayuda a referir que la falla renal aguda puede ser renal, acá en la mano izquierda, renal propiamente dicho, ¿no?, que es la injuria renal aguda aquí el kidney, que es el riñón, y la otra es injuria. Y la otra es la posrenal, que es de tipo crónico. La causa más frecuente posrenal en el hombre son la hipertrofia de la próstata. En la mujer, fibromas y esas cosas, ¿no?, porque aplasta a la vejiga. Muy bien, entonces tenemos las tres partes. Cuando se trata de un problema renal propiamente dicho, ¿no?, puede dañarse el sistema tubular, lo que les he explicado. Esto que acá es producto de la pérdida renal, generalmente porque le falta sangre. Se puede dañar primariamente el parénquima renal, o sea, lo que ustedes conocen como glomerulonefritis aguda, ¿no es cierto? Glomerulonefritis aguda. Se puede dañar igualmente el intersticio renal. Ejemplo, el intersticio renal es las infecciones. Cuidado, la mayoría son damas, creo acá, o sea, el 50% tienen más predisposición a infecciones urinarias y a veces son asintomáticas y uno cree que está bien. Y con los años aparece una falla renal intersticial, ¿no? Igualmente se puede dañar el vaso sanguíneo. Ya saben ustedes, por cultura general, existe una serie de enfermedades que dañan el vaso sanguíneo, la vasculitis. Todo el mundo ha escuchado de lupus, ¿no es cierto? Lupus, me da miedo, una vasculitis. Muy bien. Cuando se trata del daño renal de tipo tubular, ¿no?, puede ser por isquemia, porque falta sangre. Todas las causas de pérdida renal, falta sangre, falta volumen. O puede ser por un daño directo al túbulo renal. A eso se llama nefrotoxicidad. Entonces, esta es una clasificación actual, bien esquemática, sencilla, pero bien didáctica. La siguiente. Bueno, en general siempre hay gente que trata de, ¿cómo se dice?, ¿no?, problematizar lo que se supone ya todo el mundo acepta, ¿no? Entonces al final concluye que la creatinina del plasma no sería un marcador estándar, apuestan por otros marcadores, pero en la práctica, en la realidad, en el Perú, es la creatinina y el débito urinario. No busque más cosas, ¿ok? La siguiente. Y entonces hay una clasificación de injuria renal aguda actual, ya de hace unos años, y que no es otra cosa que tener en cuenta la creatinina, como ven ustedes, creatinina y débito de orina en relación a tiempo, nada más. Eso solamente como cultura general, y claro, para el examen hay una que otra cosa.
Pero pues eso es todos los días, hay que manejarlo para que los valores se queden, pues, ¿no? Si no sería teórico todo. A mí me interesa más el concepto, creatinina sérica y débito urinario, en un periodo corto. Muy bien, la siguiente. Bueno, la retención prerrenal, las causas son X. A ver, en esta hilera, una causa probable que dé un problema prerrenal, ¿cómo sería? ¿Qué dice usted? ¿Qué enfermedad pudiera poner que moleste, que lleve a una insuficiencia prerrenal? Ante todo, ¿cuál es el concepto prerrenal? ¿Cuándo aparece la prerrenal? ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? No. ¿Has anotado lo que dijiste? No, no, esa es la consecuencia. Causa. ¿Ah? ¿Qué? No, obstrucción renal. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Prevención de qué? No, pues, estás hablando de una consecuencia. ¿Cuál es una causa de problema? Muy bien. ¿De qué manera se puede deshidratar una persona? Ya, pero puede ser lo más común. ¿Qué es lo más común de deshidratación? Todo lo más vendido. Ah, un ceviche de 50 centavos, una diarrea. ¿Cierto? ¿Sí? Mujeres, una hiperemesis. Antiguamente se decía que esta hiperemesis era problema psicológico, ese Juan tiene la culpa. Entonces, hiperemesis o cualquier cosa, cualquier problema que produzca vómitos, cualquier situación que produzca diarreas. ¿Qué otra causa? ¿Ah? Hemorragia. Cualquier situación que produzca hemorragia en cualquier parte del cuerpo. Otra causa, por acá. ¿Ah? Cualquier tipo de shock. Shock, definición, hasta no demostrar lo contrario, presión arterial menor de 90. Excepto en hipertensos, que se dice 11 para abajo puede estar. Este paciente hipertenso no decía cuál era su promedio, pero 100 en un hipertenso es muy bajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Otra causa? ¿Ah? Muy bien, luego estaba ahí. Quemadura. ¿Por qué la quemadura produce? ¿Por dónde se pierde? Por la misma quemadura. La quemadura de primer grado produce deshidratación. La de segundo grado, ¿saben la clasificación? Si ahí apoya y el segundo, y el tercer grado ya de la piel cubierta. Ahí se pierde plasma. Plasma. ¿Ok? Me deshidrato y me muero. Otra causa de prerrenal. A ver, ¿qué dice la delegada? La eclampsia. ¿Fuerte? ¿La eclampsia en dónde está? No, en la eclampsia no hay pérdida, al contrario, uno se hincha al pelo. La alimentación de AINES. De AINES prerrenal. En la hipoperfusión. Claro, porque hay una vasoconstricción. Muy bien, que ha sido algo importante. ¿Ah? Hipoperfusión. La hipoperfusión, pues, por deshidratación. La pancreatitis, anote, pancreatitis. El paciente se muere de pancreatitis si no le damos líquido. Y nadie cura la pancreatitis, solamente se da sintomáticos. Y el mejor sintomático es estaloides. ¿Correcto? Otras causas en viejitos diuréticos. No, ¿estás con diarrea? No, pero no, el doctor me ha dicho que no deje el diurético, por todos lados, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los medicamentos diuréticos, los diuréticos, sobre todo si hay antecedentes de alguna otra enfermedad. Más o menos a grandes rasgos las principales causas de prerrenal. Eso expande todos los días en una emergencia. Todos los días cólicos, vómitos, diarrea, ¿no? Hipertenso que toma su diurético, pancreatitis ahora es común, ¿no?
Y cada vez en gente más joven, 20, 25 años, pancreatitis. ¿Y saben por qué? El problema de la famosa comida chatarra y la obesidad. Ya es parte de la, creo que, ¿no? Es una manera diferente de ver la belleza, creo, ¿no? Ya se cambió. Entonces, pancreatitis es muy frecuente. Bueno, entonces, ese es en cuanto a causas del problema renal. La siguiente. Acá están las causas. La poliuria. ¿Qué enfermedad produce poliuria? A ver, ustedes ahorita. ¿Ah? La diabetes. ¿Y qué hacen? Toman agua, pero el tipo está perdiendo sal y agua. Y el paciente solamente está tomando agua. Al final se lo entiende. ¿Correcto? La diabetes. Muy bien. Obviamente una falla cardíaca, si no hay débito cardíaco adecuado, gasto cardíaco, ¿qué va a llegar pues al riñón? Nada. ¿Correcto? Y acuérdense que cuando hay problemas de hipotensión, ahí la naturaleza se ha olvidado del riñón. Cuando hay hipotensión, ¿cuál es la homeostasis? Vasoconstricción, por lo tanto la persona viene pálida, blanca, fría, ¿no es cierto? Seca. ¿Para qué? Para mandar toda la sangre al corazón y al cerebro. Pero eso va espacio al riñón. Y el riñón entra en falla aguda renal. Acuérdense de eso. Juego de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras ocurre en la cirrosis hepática. O la anafilaxia. ¿Qué es anafilaxia? Cultura general. Anafilaxia. A ver. Usted, el pueblo. Anafilaxia. ¿Por acá? ¿Vamos a una respuesta? Alérgica. Muy bien. Cualquier sustancia X, hasta comida puede ser, puede producir una reacción alérgica severa, descarga histamina, otras sustancias. ¿Y qué producen esas sustancias? Depende de la cantidad de descarga, producen vasodilatación. Por lo tanto, toda la sangre se queda en las conchas externas e internas y se queda en la sangre. Y puede pasar inclusive, ¿no? Por eso tenemos las pápulas, ¿no? Y entonces si no va sangre, pues el flujo, el volumen de sangre disminuye. Los antihipertensivos también, obviamente, ¿no? Si se me pasa la dosis, como en este caso, yo creo que la presión era muy baja para un señor hipertenso y diabético. Y ya saben, cuando hay vasoconstricción debido a los AINES que tomamos, ¿no? Por algún dolor de la vida, ¿no? Entonces, estas son las causas más frecuentes. ¿Qué hay más? Hay más. Pero un secreto, que no es secreto en medicina, si yo quiero aprender medicina, si es un libro de medicina, es solamente un libro, no necesito aprenderme la clasificación del Harrison, del Ceci, de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién. Todos no queremos aprender. Todas las clasificaciones de todos los libros de textos más famosos, incluyendo los americanos, son incompletas. Uno se queda con una y la maneja bien. ¿Ves? Ya la práctica hace que agregue, pero con una sola, y así para clasificación de cualquier nosología que tengan que aprender. La siguiente. Bueno, la renal, ya saben, hay obstrucciones, ¿no? Obstrucción interrenal, como le dije el caso, este paciente, el hermano de mi promoción, que un riñón no funcionaba, eso se llama riñón excluido. Son términos que deben ya quedar, ¿no? Riñón excluido. Era un cálculo que prácticamente hacía un molde de su pelvis renal. Y le quedaba el otro riñón, y el otro riñón, mala suerte, se obstruyó el uretra. Ya, cada uno tiene chavo, ¿no? Entonces, problemas de litiasis o coágulos de sangre, porque va a llevar un traumatismo. La próstata en los hombres, cáncer de vejiga en hombre o mujer, ¿no? Problemas de próstata, cervix, útero,
¿no? Ya problemas locales de obstrucción. La siguiente. Muy bien. En la falla renal intrínseca, o sea, cuando hay daño del mismo riñón, ya no es porque le falte sangre, que no lo llegue. En este caso, el problema pues hay que ser o es glomerular, ejemplo, glomerulonefritis aguda. La más común es post-infección, post-estreptococcus. No es que el estreptococo esté en el glomérulo, sino que el estreptococo tiene un antígeno que, para mala suerte en algunos, se cruza con los antígenos que tenemos nosotros en el glomérulo. Y entonces el anticuerpo mata al estreptococo, pero daña al glomérulo, ¿verdad? Y a eso se llama glomerulonefritis aguda. O es un problema vascular, una vasculitis, enfermedades, o problema tubular o intersticial. Y en rojo pongo porque es muy importante, la más grave es la necrosis tubular aguda, esa mata. Ok, la siguiente. Las causas, estoy colocando la nefritis de lupus. En la causa tubular, causas tubulares se pueden subdividir, como lo he puesto ahí, ¿no? Una puede ser por falta de sangre, isquemia, o sea, la perrenal que se convierte en renal, ¿no? Porque no actúa a tiempo, la pancreatitis, todo lo que, la quemadura que dijo la columna. Antibióticos. Antibióticos también producen un problema de nefrotoxicidad. No solamente antibióticos, sino también otros medicamentos, ¿no? Los antibióticos que con mayor frecuencia producen nefrotoxicidad son los aminoglicosas. ¿Han escuchado ustedes amikacina? ¿Han escuchado gentamicina? ¿No es cierto? Ya, son antibióticos. Los medios de contraste, el caso del paciente, ¿no? Entonces, doctor, nunca me voy a hacer un examen. Bueno, si tienes que hacértelo porque estás obligada a hacértelo, háztelo. Pero ¿cuál es tu defensa? ¿Y cómo se defiende el radiólogo? Yo no le hago si no me trae una creatinina del paciente. Y a pesar de la creatinina se dice que tome así agua, bastante cantidad y hidrato con 1 litro antes. Cuidando el corazón que no lo vaya a perjudicar. Y de esa manera el paciente entra hidratado, bien hidratado. Y el problema es mínimo, ¿no? Entonces, acuérdese de eso. Otro problema ya son toxinas, ¿no? Si tengo una hemólisis, tengo destrucción del glóbulo rojo, la hemoglobina puede pasar, ¿no? O si tengo un traumatismo, todos los días traumatismo, y me golpeo, hago un traumatismo muscular, la célula muscular, entre comillas, se lesiona y sale su contenido, la mioglobina. Esa filtra el riñón y puede escapar.